estar escuchando esta charla. Vamos a comenzar. ¿Qué hay de nuevo con la angioplastia carotidia? Bueno, todos conocemos que ella se inicia con base en la ley de Poiseuille, que nos habla que cuando en un cilindro nosotros aumentamos una unidad el diámetro de este cilindro, esta unidad que nosotros aumentemos en su diámetro va a repercutir en 4 veces el flujo que va a pasar por él. Entonces, más o menos hacia los años 80, finales de los 80, como siempre nosotros siguiendo los buenos consejos voy a poner por aquí la flecha, siguiendo los buenos consejos de los hemodinamistas cardiólogos, comenzamos a hacer angioplastias, pero con balón, observando unos muy buenos resultados, con la única desventaja que entre 3 y 6 meses nuevamente el paciente volvía a retomar su sintomatología porque había lo que se llamaba una restenosis, ya que la angioplastia con balón es transitoria, tanto para la parte aterosclerótica como también nos pasa con el vasoespasmo. Es algo que nos ayuda, pero que no es permanente. Entonces, por eso, hacia principios de los 90, hubo un cirujano vascular periférico argentino, apellido Palmas, que dijo, bueno, si los cardiólogos ya comenzaron a meter stent montados en balón para hacer angioplastias en las coronarias, yo voy a desarrollar un stent, porque en muchas partes del mundo los cirujanos vasculares periféricos también son los que operan las carótidas. Yo voy a inventarme un stent para poder llevarlo montado en balón y hacer una angioplastia en donde inflo el balón, le devuelvo el tamaño a la arteria, pero le dejo un stent que va a impedir de que se produzca la restenosis. Desafortunadamente se corrían los stents, se explotaban las carótidas porque son muy diferentes los stents, son muy diferentes los vasos coronarios a los vasos carotidios o a los intracerebrales. Y luego sí llegamos a la parte en la cual preferimos utilizar los balones de bajo perfil de intercambio rápido y los stent que son autoexpandibles. ¿Qué significa eso? Que vienen montados en un catéter que los cubre una vaina y al nosotros retirar la vaina, el stent se abre, por eso se llama autoexpandible, que tienen una mayor fuerza radial. Y como hablaba con el doctor Caballero hace unos minutos, comenzamos a darnos cuenta que existían algunas complicaciones, por lo cual personajes que todavía están vivos, gracias a Dios, como el doctor Jack Terón, inventó un balón para dejarlo distal e insuflarlo mientras que nosotros hacíamos la angioplastia y después colocábamos el stent y después bajábamos el balón o subíamos un stent para aspirar los detritos que se desprendieran de la placa. Hoy en día ya no se utilizan más esos balones, como les voy a mostrar en algunas diapositivas, utilizamos unos dispositivos que se llaman filtros de protección cerebral que nos sirven para atrapar las partículas que midan más de 100 micras, porque además dejan seguir pasando la sangre y no hacemos un corto con una posibilidad de que el paciente haga una isquemia. Entonces, de las estenosis, de los ACV isquémicos, las estenosis carotidias representan el 33% de los casos. Hay factores de riesgo como es la edad y el sexo. A mayor edad, por supuesto que mayor propensión, y a mayor sexo, los hombres, como siempre queremos ganar, nos vamos un poquitito por delante de las mujeres y decimos que cuando llegamos a los 90 años, el 33% de los hombres y el 28% de las mujeres habrán tenido algún accidente cerebrovascular. Los que tenemos antecedentes afro, que tenemos antecedentes de raza negra, hay más propensión a que los tengamos, muy probablemente porque los pacientes que tenemos afrodescendencia
las hipertensiones son más severas, las dislipidemias son más severas, las diabetes son difíciles de controlar. En otras palabras, como dice vulgarmente, todo lo del pobre robado. Entonces, un paciente diabético, sea hombre o mujer, tiene hasta 3 veces más posibilidades de tener un accidente cerebrovascular que un paciente no diabético. ¿Y esto por qué? Porque es que la segunda responsable de la densidad de la sangre después de la hemoglobina es precisamente la azúcar. ¿Y qué es lo que entonces se va a producir? Un aumento en la densidad de la sangre que va a tapar los vasa vasorum y va a hacer que nuestras arterias se envejezcan precozmente. Y si tapa los vasa nervorum, va a producir la polineuropatía. Con respecto a la hipertensión, es porque al aumentar la onda de choque, la onda de pulso, principalmente en las bifurcaciones, se pueden presentar golpes de las plaquetas y eso va a activar y a producir úlceras que si además de eso le sumamos una dislipidemia principalmente de colesterol, se van a presentar en esas úlceras producidos por el flujo turbulento, se van a producir precipitación de los cristales y por lo tanto a partir de ahí se presentan las placas que pueden tomar un camino cálcico o un camino blando y ulcerado que nos pueden llegar a producir un accidente cerebrovascular. Los psicosociales son aquellos que nos empeoran los fisiopatológicos, ya los tenemos de base en nuestro ADN, pero aquellos factores como el cigarrillo, el exceso de alcohol, el sobrepeso y el sedentarismo, pues lo van a empeorar. Nuestro cráneo pesa en la mayor parte de nosotros hasta el 5% del peso corporal total, pero bastante demandante y se consume el 20% del gasto cardíaco. Y además de eso, él no acepta sino glucosa. Y para rematar, no tiene tarjeta de crédito ni tampoco usa tarjeta de ahorro. Entonces, él no sabe ahorrar. Él depende de que constantemente le esté fluyendo la sangre con glucosa. Por eso el daño de nuestro cerebro va a depender de la duración de la estenosis y del grado que tengamos. Siempre la sustancia gris va a ser más susceptible porque es donde está el metabolismo cerebral. El resto, como dicen los muchachos, es publíquese y cúmplase, que es lo que hace la sustancia blanca. Los territorios limítrofes, por supuesto que serán más vulnerables porque es donde por último llega la cantidad de sangre que ha sobrado de las arterias donde tienen sus territorios primarios. Habitualmente nosotros debemos tener unos 100 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral. Para que entremos a un área de penumbra en el cual hay alteración neurológica, pero se mantiene la membrana celular, tenemos que tener menos de 20. Y para que haya un infarto debe haber menos de 10. Entonces, por eso es que haciendo estudios se han dado cuenta que dentro de las indicaciones de angioplastia carotidia, una de las clásicas que viene de los años 80 es que la estenosis carotidia sea mayor al 70, porque si nosotros la dejamos llegar al 80, ya vamos a tener solamente aproximadamente unos 20 mililitros de sangre por cada 100 gramos y vamos a entrar en una zona de penumbras. Y si la estenosis está en el 90 o más, el paciente va a hacer un infarto. Entonces, en los años 80, como yo les comentaba, estábamos en una zona de confort, como está nuestro gatito, con unos televisores bastante amplios que teníamos que moverle la antenita de atrás, pero bueno, esas eran las clásicas. La estenosis carotidia mayor al 70% o que hayan producido síntomas y tenga más del 50%. Pero más o menos a partir de 2014, 2015, entonces comenzamos a incomodarnos, como le pasa al gatito. Y entonces vamos a tener nuevas indicaciones como los diafragmas. ¿Qué son los diafragmas? Son bandas que se dan en las grandes arterias producto de la hipertrofia del endotelio. No se sabe exactamente cuál es su causa,
pero van a producir una especie de válvulas, estas bandas, y se presentan fenómenos isquémicos repetitivos y principalmente en pacientes no tan mayores. Otra de las indicaciones va a ser la disección. ¿Qué es una disección? Todos ustedes lo saben, es la separación de las diferentes láminas, de las diferentes, sí, de cada una de las diferentes láminas que tiene nuestras arterias. Se separa el endotelio de la lámina interna, de la muscular, de la lámina externa, y cuando se rompe ya las adventicias se van a producir inclusive rupturas. Pero la disección, lo que más nos indica para nosotros hacer angioplastia es principalmente cuando se presenta la separación del endotelio y de la lámina interna, y esta va a ser una especie de bandera que también va a servir de una válvula y puede producir obstrucción de la luz interna del vaso y llegar a presentar isquemias. Se comienza a hablar de lo que se habla de la placa carotidia vulnerable. ¿Y cuál es esta? Es aquella que, teniendo hasta el 50% o menos, o más del 50%, pero es blanda, con una úlcera, y que muchas veces tiene un trombo que está flotando dentro del vaso. Y los pseudoaneurismas, que no son más que muchas veces unas disecciones mal sanadas que nos llevan a el compromiso de todas las capas, y por lo tanto se presenta una dilatación segmentaria en una parte de las carótidas o de las vertebrales. Se han hecho muchos estudios y desde el año 2001 se sabe que más o menos la endarterectomía y la angioplastia a los 30 días y después a los 3 años no hay diferencia en muertes o en ACV. Pero después se ha visto en otros estudios un poco más recientes que mientras que la angioplastia produce un 12% de posibilidades de muerte, ACV o infarto agudo del miocardio, porque recordemos que estos son pacientes panvasculares, la endarterectomía puede llegar a producir hasta un 20%. De los verdaderos ventajas terapéuticas de la angioplastia, bueno, además de la parte estética, porque no hay que dejar herida, evitamos la infección, prevenimos de que haya una dehiscencia de sutura porque nosotros no suturamos, evitamos que haya un pseudoaneurisma, etcétera. Está muy bien indicada cuando tenemos oclusión contralateral, o sea, tenemos una carótida tapada, la indicación es que se le haga angioplastia con stent. Cuando tenemos restenosis después de cirugía, cuando tenemos lesiones que están cerca del ángulo de la mandíbula o que consideramos de difícil acceso, la angioplastia, por supuesto, por vía endovascular es mucho más asequible. Las estenosis mayores al 70%, que son la gran mayoría, les va mejor. Y esto lo hemos lo han comprobado los estudiosos a través de registros mundiales, que son nuestras herramientas fundamentales. Aquellos pacientes que van a ser sometidos a revascularización coronaria, es mejor que el cardiovascular se dedique a su corazón y que ya el paciente llegue con las arterias destapadas para evitar que se despierte con un accidente cerebrovascular isquémico, porque durante el tiempo que se le colocó en circulación extracorpórea, estos pacientes pueden hacer una isquemia debido a que tienen una estenosis importante. Lo mismo que los pacientes que tienen un aneurisma de aorta abdominal, cualquiera de estos que se le vaya a hacer circulación extracorpórea, le va mucho mejor con la angioplastia y el stent. Ya hablamos de las nuevas indicaciones. Tenemos esto más o menos en el año 2013, el doctor Emmanuel Udar lo describió en el Hospital Lariboisière en París, en donde se puede ver por angiografía o por angiotomografía
una zona que es una bandeleta, como una parte negra, como si hubiera un corte que se ve aquí en este angiotomo y se ve aquí en esta angiografía. Y estos pacientes también se les puede ver en las vertebrales. Ve, aquí se ve la lesión, aquí se ve la lesión, es como si fuese un estrechamiento y con las zonas de infarto que corresponden con el área donde existe la banda. Tiene que haber una correlación entre las imágenes tomográficas de resonancia con las imágenes angiográficas para que podamos decir que hay el paciente se va a beneficiar. Las disecciones, como les dije, es un desprendimiento, una separación de las diferentes capas que tienen las arterias y casi siempre se produce por golpes en latigazos, como cuando vamos en lancha, como cuando vamos en un automóvil, cuando vamos en una moto, cuando hay una aceleración, desaceleración brusca. Y muchas veces cuando nosotros, los que trabajamos por vía endovascular, estamos pasando microguías, guías, catéteres, etcétera, podemos también desprender y eso provoca una disección que aquí ya fue corregida a través de un stent. ¿Cuándo se deben tratar las disecciones? Bueno, cuando no tengamos un buen polígono de Wills, cuando tengamos fenómenos isquémicos que estén produciendo esa disección, o sea que no hay una buena circulación colateral, no hay buenas leptomeningias, cuando se comienza a formar un trombo en esa zona, ahí debemos nosotros intervenir para hacer las angioplastias. Cuando ya tenemos más o menos las indicaciones, bien sea por aterosclerosis o por alguna de las que yo les he mencionado, entonces tenemos que definir, bueno, qué tipo de stent vamos a utilizar. Ya les comentamos, ya les dijimos que ya no se están utilizando más los stents montados en balón y ya sabemos por qué, no son tan exactos, podemos romper la arteria, ya sabemos que no es lo mejor. Entonces, hoy en día se utilizan stents de celdas abiertas y stents de celdas cerradas. Las de celdas abiertas se utilizan cuando tenemos vasculaturas bastante tortuosas y además de eso, cuando tenemos mucho calcio en las paredes. Entonces, podemos utilizar, aquí hay algunas marcas que les traigo, el Carotibol Stent, el Protégé, el Precise, pero básicamente que son de celdas abiertas y se acomodan a la tortuosidad de las arterias y van a proteger. Lo único es que muchas veces, y por eso entonces están los stents de celdas cerradas, podemos hacer como pasa cuando afianzamos un trinche en la mantequilla. Y es que en los de celdas cerradas, cuando la placa es vulnerable, o sea, tenemos una placa muy blanda, se nos puede presentar que a través de las celdas abiertas se nos escapen trombos y se nos vayan para las arterias. Dentro de los de celdas cerradas tenemos el ESAC y tenemos el Casper. Nosotros utilizamos ambos, pero el que más nos gusta, desgraciadamente el precio es bastante alto para nuestro mercado, es el Casper porque tiene doble capa y habitualmente reconstruye la arteria. Las complicaciones aceptables para las angioplastias oscilan entre un 4 y un 7%. Si nosotros tenemos en nuestro grupo unas complicaciones mayores a este porcentaje, debemos reconsiderar si estamos en condiciones de seguir tratando o debemos mejorar nuestra curva de aprendizaje antes de seguir y no meternos a todas las enfermedades que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque en realidad la historia natural de la enfermedad muestra que en el primer año puede haber una complicación. Si no le hacemos nada con el mejor tratamiento posible, entre un 10 y un 15%. Y si nosotros no somos capaces de bajar la complicación a menos de un 4 o 7%, en realidad es mejor que nos abstengamos de tratar a los pacientes. Y el 63% de las complicaciones son intraprocedimiento y un 10% suceden en las primeras 24 horas, muchas veces por lo que yo les expliqué.
escogemos un stent de celdas abiertas para una placa vulnerable y con el tiempo, como el stent es de nitinol y con el calor del organismo, con los 37 grados de nuestra temperatura, el stent sigue abriendo, puede apretar la placa y se puede desprender un sucio a través de las mismas celdas con las que estamos, de nuestro stent. Vamos a mostrarle un poco nuestra experiencia clínica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un protocolo que es la clínica, por supuesto, la clínica es soberana. Le hacemos un Doppler de vasos del cuello que, como dicen nuestros compañeros de la península arábica, es bueno, bonito y barato. Nos va a mostrar si existen las placas, además de eso, qué clase de placa es, si es cálcica o si es de tipo blanda, si hay trombo dentro de la arteria. Nos va a mostrar más o menos la extensión de la placa, si hay en la otra carótida, y por lo general, por supuesto, no vamos a tener efectos adversos porque es un estudio totalmente no invasivo. Luego van las neuroimágenes, como son el TAC y la resonancia magnética, las cuales deben coincidir con nuestro Doppler y con nuestra clínica. En este momento debemos detenernos para hacer una buena evaluación y definir si el paciente tiene un infarto, por decir algo, de fosa posterior y el Doppler muestra que es una carótida derecha la que tiene un 70%, debemos cuestionarnos si está bien o es que de pronto a través de la comunicante posterior derecha, que es embrionaria, está pasando. En fin, debemos nosotros hacer una integración de la clínica, el Doppler y las neuroimágenes. Hacer un TAC cervical, ¿por qué lo hacemos durante la cirugía? Lo hacemos porque nos sirve para determinar la cantidad de calcio que tenemos. Entonces nos sirve para ya ir preparados y decir, este paciente primero tiene una alta o baja posibilidad que lo podamos abrir, y segundo, vamos a utilizar un stent de celdas abiertas o un stent de celdas cerradas. Si tiene mucho calcio, vamos a tratar de no utilizar celdas cerradas porque se va a enganchar en el calcio y no vamos a poderle abrir. Y por último, por supuesto, la angiografía cerebral, que es la que nos va a permitir identificar el tipo de placa, el tamaño de la placa, nos va a permitir ver si hay circulación colateral, si se justifica, si el paciente, además de las lesiones carotidias, tiene unas peores dentro del cerebro. Entonces decimos, mira, lo mejor es hacerle el mejor tratamiento médico posible, porque este paciente le vamos a arreglar acá, pero allá adentro en el cerebro lo tiene muy dañado. Entonces vamos a ver lo que es riesgo-beneficio. Y de acuerdo a todo lo que le hemos dicho antes, vamos a escoger con cuáles van a ser los dispositivos que vamos a trabajar. Entonces aquí les muestro una tomografía donde se ve el calcio. Ustedes ven el calcio del lado derecho. ¿Ve? En la carótida del lado, del lado izquierdo, disculpen. Aquí también vemos en el derecho, pero se ve más en el lado izquierdo. Y posteriormente le hacemos la angioplastía y le volvemos a repetir el TAC. Ustedes lo ven aquí, este es antes y este es después, en donde vamos a observar que el stent está bien abierto proximal y distalmente, está bien abierto a nivel de la estenosis y que precisamente el calcio queda por fuera de esta estenosis y en el centro del stent, que es donde él tiene su mayor fuerza radial. Aquí pasa lo mismo, aquí ustedes ven el stent bien abierto arriba, bien abierto abajo y ven la placa de calcio que queda alrededor del stent. Esto es para mostrarles una placa vulnerable, un paciente que ya sabíamos que tenía sucio dentro de la arteria, porque ustedes miran cómo está aquí de una densidad del contraste, cómo está acá de otra densidad del contraste, y donde está la estenosis está más opaco. Eso significa de que hay algo que está, por supuesto, dentro del vaso que no deja que el contraste se acomode adecuadamente. Afortunadamente le colocamos un filtro de protección cerebral, que es este que ustedes ven acá arriba, este que ustedes ven aquí las patitas,
¿Ve? Aquí se ve mejor. Y cuando colocamos el stent, inmediatamente este filtro se tapa de material sucio, de material de detritos de la misma placa. Afortunadamente lo teníamos y por lo tanto, miren cómo estaba antes, miren cómo durante la colocación del stent y cuando teníamos el filtro, y miren aquí ya después de sacado el filtro cómo está corregida la estenosis, ya está bien puesta, está bien impactado el stent, ya le sacamos el filtro y miren el filtro acá, que como les decía, o si no, perdón, se los digo, es como un paragüita que se abre dentro de la arteria, en el interior de ella, y vemos que cuando lo sacamos está totalmente lleno de sucios, de detritos. Si eso no está, el paciente va a hacer un infarto durante la realización del procedimiento. Esto también es para que ustedes vean lo mismo, es la colocación de un stent con el calcio alrededor. Entonces, para nosotros la determinación, la valoración de la placa de calcio es muy importante para definir qué hacer, qué no hacer y en qué momento. Este es un paciente que había estado haciendo accidentes isquémicos transitorios, amaurosis derecha que eran fugaces. Le hacemos la angiografía, aquí tiene la estenosis, vemos que también hay un cambio en la densidad del contraste, lo cual nos indica que es una placa vulnerable. Le colocamos el filtro, que es esto que ustedes ven acá. Siempre trabajamos con filtro para mejorar nuestra seguridad del paciente. Le abrimos un balón pre, así es como queda. Después le colocamos el stent y le abrimos otro balón y uno dice, mira, quedó supremamente bien. Si nosotros comparamos esta imagen de acá con esta imagen de acá, pues está totalmente recuperado el diámetro del vaso, ya no hay placa, pero resulta que el paciente en sala de recuperación dice que está maurótico y es precisamente porque la arteria oftálmica ha desaparecido. A pesar de que teníamos filtro, se fue un trombo menor a 100 micras y nos ha tapado la oftálmica. Entonces, lo volvemos a llevar a cirugía, que es cuando le hacemos esta placa. ¿Ve? Ahí está cómo se llena tardíamente. Le aumentamos la dosis de heparina y aquí está cómo posteriormente el paciente recupera su arteria oftálmica, pero nos hizo pasar un susto bastante grande porque tenía una placa que era muy delicada. Otro paciente prácticamente con una estenosis del 95%, le pasamos su filtro que está más arriba, le colocamos un balón, aquí está su catéter portador, le colocamos un balón para dilatar, y aquí se ve dilatada la estenosis, le colocamos un stent de doble malla porque era una placa muy vulnerable y miren cómo queda. Miren cómo está totalmente reconstruida la arteria carótida interna después de la colocación del stent Casper. Y esto a los 18 meses, donde prácticamente están separadas la carótida interna de la carótida externa, porque este es un stent que se comporta como un redireccionador de flujo. Y por eso es que es mucho más caro, pero es una gran ventaja. Otro caso, ya no de estenosis, sino un paciente que había tenido un accidente y como 6 meses después comienza a hacer amaurosis izquierda a repetición y posteriormente queda con una amaurosis definitiva. El Doppler no era muy concluyente, le hicimos una angiografía y se ve un efecto de doble luz en la bifurcación de la carótida interna con una apertura de la carótida interna como si tuviéramos un glomus a este nivel. Y era porque este paciente tenía un pseudoaneurisma que al hacerle la 3D, la cara externa mostraba la doble capa, digámoslo así, y la parte medial de la carótida mostraba estos pequeños aneurismitas y la presencia del pseudoaneurisma acá en su interior. Este paciente, bueno, si lo hubiesen querido operar, hubiesen tenido que resecarle todo ese fragmento de la carótida y buscar un injerto de teflón. Nosotros lo que hicimos fue colocarle un stent
de doble malla para poder reconstruir la carótida. Así quedó después del procedimiento. Este es el TAC. Ustedes lo ven que es mucho más denso que los otros. Y cuando le hacemos el control, así estaba antes. Y miren cómo queda posteriormente. Y este es el control a los 16 meses, donde prácticamente, les digo lo mismo, están separadas la carótida interna de la carótida externa. El paciente no volvió a presentar accidentes isquémicos transitorios porque afortunadamente su pseudoaneurisma le quedó solamente en la externa, pero un pseudoaneurisma en la externa no, digamos, no tiene ninguna implicación sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, solamente que tuviese comunicaciones extra intracraneales demasiado importantes, que no era el caso de este. Esta es una paciente que llegó al Hospital Universitario de Cartagena. Iba manejando, iba en viaje de Cartagena hacia una ciudad de la Sabana con su cinturón de seguridad colocado, pero desgraciadamente por un descuido se accidentó y cuando llegó al hospital estaba con una afasia motora parcial. Se le hace una tomografía que fue normal, no se sabía la causa. Se le repite la tomografía en 48 horas y ya tiene una zona de isquemia en el área de Broca. Es por ello que le decidimos hacer una angiografía en donde observamos la disección carotidia a nivel de la carótida cervical, casi en la unión del segmento cervical con el segmento intrapetroso, y además de eso un pseudoaneurisma que se caracteriza por eso, porque se abre el ángulo entre la carótida externa y la carótida interna, un pseudoaneurisma con una doble luz a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva, donde se bifurca, ¿no? Aquí están las dos lesiones, la disección, que es esta de acá arriba, y el pseudoaneurisma que se encuentra a nivel de la bifurcación. Se utilizan dos técnicas totalmente diferentes. La disección visualmente es muy dura. Hay que colocar balones muchas veces de alta presión, lo que se llaman cutting balón, que también los utilizamos cuando tenemos placas muy cálcicas. Son balones que inflan hasta 14 atmósferas. Habitualmente los balones que utilizamos nosotros cuando son placas normales llegan hasta 7 atmósferas. Entonces, en este caso tuvimos que subir la guía hasta la cerebral anterior para que nos diera soporte, subir un balón de alta presión, o sea, un cutting balón para que se abriera porque esta disección no quería abrirse, y le colocamos posteriormente un stent en el sitio de la estenosis y debimos colocarle también otro stent acá abajo en el sitio del pseudoaneurisma. Desafortunadamente no tenemos los controles porque esta pacientica pues se quedó la hemos seguido clínicamente, pero desafortunadamente no tenemos control de ella porque está siendo controlada en otro hospital diferente al nuestro. Y esto es lo que se llama un diafragma. Parece que hubieran cortado con una cuchilla la carótida interna. Ustedes la ven acá, está prácticamente separada. Uno dice, bueno, ¿por dónde voy a pasar? Afortunadamente se encuentra por donde, eso es lo que se llama un diafragma. Afortunadamente podemos pasar, le colocamos un filtro de protección para evitar de que se nos vayan sucios hacia el cerebro. Le abrimos primero un balón, porque esto por aquí no pasa un stent, no pasa solo, esto es una banda. Le pasamos un balón, posteriormente le colocamos un stent, en este caso fue un Exact, y posteriormente a ello le colocamos otro balón y ustedes ven cómo termina. Entonces, si ustedes comparan cómo estaba esta lesión antes de tratar, mírenla aquí, cómo queda después de su tratamiento, pues la verdad es que dan ganas de seguir uno tratando pacientes. Desafortunadamente, hay veces que las imágenes muy bonitas, pero los pacientes no evolucionan bien. No, gracias a Dios, evolucionó satisfactoriamente.
y este es su control que nosotros posteriormente le hacemos, donde ya se ve prácticamente reconstituida la arteria. Bueno, eso es todo en nuestra experiencia. El tratamiento endovascular de la estenosis carotidia sintomática en pacientes de alto riesgo mediante stent bajo protección cerebral es seguro y efectivo con una tasa aceptable de complicaciones. Nosotros metemos tanto las mayores como las menores. Las menores son, por ejemplo, la presencia de un pequeño hematoma pero eso para nosotros también es una complicación, de un pequeño hematoma en el sitio de punción, que sea inferior al 5% y que la angioplastia carotidia es una alternativa no solamente para los problemas ateroscleróticos, para los problemas de diámetro, sino también para otros, como le hemos mostrado, y de pronto dentro de 6 meses nosotros tenemos que decirle que salió un nuevo stent o salieron unas nuevas indicaciones, pero por ahora sirve para la enfermedad aterosclerótica como también sirve para las indicaciones que yo les acabamos de presentar. Muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy para servirles.